Hola, en esta oportunidad hablaremos sobre las cimentaciones profundas. Nuestro grupo está conformado por Daniela Pulido, Alejandra Morales, Catalina Cuña, Sebastián Godoy, Juan Díaz y Milena Villa. ¿Cuándo se hace uso de las cimentaciones profundas? Se hace uso de las cimentaciones profundas para distribuir mejor los esfuerzos que transmite una estructura. Cuando tenemos un terreno con unas características muy difíciles, por ejemplo, arcillas muy blandas o el suelo tiene asentamientos imprevisibles y que una cimentación superficial no podría satisfacer esta necesidad. También se utilizan en estructuras expuestas al agua como por ejemplo viaductos o puentes. Cuando tengo edificios muy altos, las cargas o los esfuerzos que producen los vientos y que sus elementos están sometidos a tracción. ¿Cómo se comportan las cimentaciones profundas? Bien, cuando el suelo es situado al nivel en que se desplantaría normalmente una zapata o una losa de cimentación, es demasiado débil, las cargas se transmiten al material más adecuado a mayor profundidad por medio de pilotes o pilas. La diferencia entre pilotes y pilas es que los pilotes son miembros estructurales con una sección de área transversal pequeña comparada con su longitud, y las pilas tienen usualmente sección transversal mayor, siendo cada una de ellas capaz de transmitir toda la carga de una sola columna al estrato de apoyo. La clasificación de los pilotes se puede dar por la forma de trabajo de estos, que puede ser por punta, por su fricción, o pilotes que trabajan por punta y fricción. Es decir, la fricción hace referencia al fuste del pilote, que es el cuerpo del pilote. También se puede clasificar según su material. Esos pueden ser de concreto, acero o madera. O por su método constructivo, que pueden ser pilotes hincados, pilotes vaciados en sitio, pilotes micropilotes o pilotes tipo mega. La selección del pilote se determina con las condiciones del subsuelo, las características de hincado y el comportamiento de la cimentación y, por supuesto, la economía que exigen el proyecto. Los pilotes de punta. Estos transmiten cargas a través de agua o suelos blandos hasta estratos con suficiente capacidad portante, por medio del soporte en la punta del pilote. Los pilotes de punta son los que transmiten la mayor parte de la carga a un estrato resistente por medio de su punta. Pilotes de fricción o pilotes flotantes. Estos transmiten cargas a un cierto espesor de suelo relativamente blando mediante fricción desarrollada sobre la superficie lateral del pilote, es decir, su fuste, a lo largo de la longitud del mismo. Es aplicable cuando, dentro de las profundidades alcanzables, no se encuentran estratos que provean soportes significativos en la punta en aquellos terrenos en los que, al existir un nivel claramente más resistente, al transmitir la carga del pilotaje, este transmitirá su carga al terreno fundamentalmente a través de su fuste, y también se le suelen denominar como pilotes flotantes o cimentación flotante. Pilotes de punta y fricción. En el caso en el que el pilote está empotrado a una longitud apreciable en el estrato resistente, implica que, dado a la resistencia a la fricción en la zona de empotramiento, se desarrolla en el mismo material de la punta. Se puede considerar como la suma de aportes de punta y fricción, pero únicamente en la zona de empotramiento, ya que, como en el caso de los pilotes de punta, la fricción en un suelo es de poca rigidez y puede despreciarse. Pilotes de concreto. Datos generales. Usualmente su longitud va de los 10 a los 15 metros y su carga de los 300 a los 3000 kN. Las ventajas: se pueden someter a un hincado pesado, son resistentes a la corrosión,
es fácil de combinarlos con una superestructura de concreto. Las desventajas: es difícil de lograr un corte deseado y son difíciles de transportar. Los pilotes de concreto tienen dos clases, los precolocados y los in situ. En la figura 2 vemos los pilotes precolocados con un esfuerzo ordinario. Encontramos dos formas, un pilote cuadrado y un pilote octagonal. Los precolocados se pueden preparar empleando un refuerzo ordinario y pueden tener la sección transversal cuadrada u octagonal. Los pilotes precolocados también pueden preesforzarse mediante cables de preesfuerzo de acero de alta resistencia. El preesforzado. Datos generales. La longitud usual va de los 10 a los 45 metros, su longitud máxima es de 60 metros y su carga máxima va de los 7.500 a los 8.500 kN. Aquí encontramos en la tabla 1 pilotes de concreto despreesforzado comunes. Encontramos la forma del pilote, su diámetro, su área transversal, su perímetro, su fuerza de preesforzado, su módulo de sección y la capacidad de carga que tiene. Pilotes de acuerdo a su material. Encontramos los in situ, que se construyen haciendo un barreno en el terreno y luego colocándolo con concreto. De estos existen dos clases, los ademados y los no ademados. Los ademados se hacen hincando un tubo llamado ademe de acero en el terreno con ayuda de un mandril colocando dentro del tubo. Cuando el pilote llega a una profundidad adecuada, se retira el mandril y el tubo se llena con concreto. Existen ademados con o sin pedestal. El pedestal es un bulbo de concreto expandido que se forma dejando caer un martillo sobre el concreto fresco. Datos generales. Usualmente su longitud va de los 5 a los 15 metros, su longitud máxima de los 30 a los 40 metros, la carga usual va de los 200 a los 500 kN y la carga máxima aproximada va hasta los 800 kN. Ventajas: son relativamente baratos, permiten su inspección antes de verter el concreto, son fáciles de extender. Las desventajas: son difíciles de empalmar después de fraguar y los tubos delgados se pueden dañar durante el hincado. La carga permisible es calculada a partir de esta fórmula y en la figura vemos varios tipos de pilotes. Encontramos el Raymond, el pilote monotubo o unión de metal, el pilote Western ademado o el pilote 5. A continuación, los no ademados. Los pilotes sin ADM se hacen primero hincando el ADM hasta la profundidad deseada y luego llenándolos con concreto fresco. Como datos generales, se obtiene una longitud entre 5 y 15 metros y una máxima entre 30 y 40 metros para soportar cargas entre 300 y 500 kN y una máxima de 700 kN. Como ventajas, que son económicamente viables y se pueden terminar en cualquier elevación. Como desventajas se obtienen tres. Primera, se pueden crear vacíos si el concreto se vierte rápidamente. Segunda, difícil de empalmar después de fraguar. Tercero, en suelos suaves los lados del agujero se pueden derrumbar disminuyendo la sección del concreto. Para su carga permisible se obtiene que debe estar en función del área de la sección del concreto y el esfuerzo permisible del concreto. Estos se tienen dos pilotes, pilote Webster y pilote Franklin. Los pilotes de acero por lo general son en tubos o en perfiles de H. En muchos casos los pilotes de tubo se rellenan con concreto después de su hincado. Su, su carga permisible está en función del área de la sección transversal del acero y el esfuerzo permisible del acero. El acero tiene como datos generales que varía entre 15 y 60 metros para soportar cargas de 300 a 1200 kN. Sus ventajas son el manejo fácil con respecto al corte y a la extensión de la longitud deseada.
La segunda, pueden soportar esfuerzos de hincados altos. Tercera, pueden penetrar estratos duros como gravas densas. Y la cuarta, tienen alta capacidad de soporte de cargas. Las desventajas están: primero, realmente son muy costosos. Segundo, el alto nivel de ruido durante su hincado. Tercero, expuestos a la corrosión. Y cuarto, los pilotes en H se pueden dañar o flexionar durante su hincado a través de los estratos duros. Para el manejo de la corrosión, por lo general se recomienda considerar un espesor adicional al acero sobre el área de la sección transversal del diseño real. A continuación se tienen algunos ejemplos de los pilotes de acero. Por último se hablan sobre pilotes de madera. Esos son troncos de árboles que cuidadosamente se extraen las ramas y su corteza. Deben de tener una longitud entre 10 y 20 metros para clasificar como un pilote, y la madera debe ser recta, resistente y sin defectos. Existen tres clases. La clase A pueden soportar cargas pesadas y su diámetro está entre 356 milímetros. La clase B se pueden utilizar para soportar cargas medianas y su diámetro está entre 305 y 330 milímetros. Y la clase C se pueden emplear permanentemente para estructuras cuando todo el pilote se encuentra debajo del nivel freático con un diámetro mínimo de 305 milímetros. A continuación se tiene la figura en donde se muestra los pilotes de madera, los pilotes con manguitos tubulares y con soleras metálicas y pernos. Sus características, como ya se saben, están entre 5 y 15 metros de longitud con una máxima de 30 a 40, soportando 300 a 500 kilonewtons. Primero, en cualquier caso, la punta del pilote no debe tener un diámetro menor a 150 milímetros. Segundo, los pilotes de madera no pueden soportar esfuerzos altos de hincado, por lo tanto la capacidad del pilote por lo general está limitada. Tercero, los pilotes de madera pueden permanecer indefinidamente sin dañarse y si están rodeados por un suelo saturado. Y cuarto, cuando se ubican arriba del nivel freático, los pilotes están expuestos al ataque de los insectos. Por último, su carga permisible está dada por el área de promedio de sección transversal del pilote y el esfuerzo permisible de la madera. Hincados. Este es el proceso más utilizado para ver la construcción de pilotes. En este se llevan secciones de pilotes prefabricadas a la obra. Estos pilotes se hincan por medio de grúas piloteadoras que soportan un martillo. El control de profundidad a la que se debe llegar el pilote se hace por medio de criterios de rechazo, que consiste en medir el número de golpes dividido entre la longitud penetrada. Los efectos del hincado dependen del tipo del suelo. En arcilla saturada se puede presentar tanto el levantamiento del suelo como de los pilotes vecinos, debido al volumen del suelo desplazado. Este efecto se puede atenuar utilizando pilotes metálicos o haciendo una perforación previa antes del hincado. En arenas sueltas, en el que incluso se puede cambiar el hincado con aplicación de vibraciones al pilote, se produce compactación de los mantos de arena que pueden afectar construcciones vecinas. En arenas compactas, ante la dificultad de atravesar estratos de este material que nos garanticen un apoyo confiable, se puede llegar a utilizar pilotes que inyecten agua a presión en la punta para facilitar su penetración, o utilizar pilotes metálicos. Como recomendación principal, no se conviene utilizar pilotes cuando se sospeche la presencia de roca de gran tamaño, debido a la posibilidad que la punta del pilote sea apoyada en un fragmento de roca. Pilotes in situ. Hay varios tipos de pilotes in situ. Uno de ellos es el pilote de desplazamiento con azuche. Trabaja por punta, a poca profundidad, utilizado o apoyado en roca o capas duras de terreno. Este también trabaja por fuste y punta, en terrenos granulares, medios o blandos. El método constructivo consiste en hincar una tubería por medio de golpes con una grúa o martillo hidráulico, hasta llegar al rechazo. Luego se coloca una armadura hasta el fondo y se rellena de hormigón. Luego se extrae la tubería. Otro es el pilote de desplazamiento con tapón de grava. Este pilote trabaja por fuste en terrenos granulares de buena consistencia. El método constructivo consiste en hacer un tapón de grava y arena de una consistencia apropiada dentro del tubo. El espesor del tapón tiene que ser 3 veces mayor a la del diámetro de la tubería. Se procede a golpear el martillo hidráulico
hasta llegar a la profundidad deseada. Luego se procede a quitar la tubería y a colocar la armadura colocando el hormigón a la vez. Pilotes con extracción con intubación recuperable. Para uso de poca profundidad, trabajan por punta apoyado en roca. Primero se excava a la profundidad deseada con la tubería y una barrena. Luego se coloca la armadura y se procede a colocar el hormigón mediante un tubo tremi mientras se extrae el tubo de perforación. Los pilotes de camisa perdida trabajan por punta apoyado en capas de terreno duro o rocas. Este atraviesa capas de terreno con presencia de alta humedad y finos. De esta manera la tubería de perforación cubre el hormigón al ser fundido dentro de la excavación. El método constructivo se procede a la excavación con tubería y barrena de diámetro deseado. Al llegar a la profundidad se procede a colocar la armadura y a colocar el hormigón dentro de la tubería de perforación. De esta manera la tubería protege al pilote del material contenido, ya que sirve de revestimiento para el pilote. El pilote por barrena con tubo central, esta trabaja por fuste y punta. En terrenos de consistencia media, se procede a colocar la barrena en el punto de excavación hasta llegar a la profundidad requerida. Luego, mientras se hace la extracción de la barrena, se vierte simultáneamente el hormigón por dentro de la barrena y luego se coloca la armadura. Es usual que en este tipo de pilotes se utilicen herramientas como el taladro helicoidal o la barrena que nos ayudan a extraer el suelo a una profundidad deseada. También para vaciar el concreto en estos pilotes se utilizan aditivos fluidificantes que impiden la segregación, especialmente en las profundidades grandes. Para evitar derrumbes en la perforación, cuando se retira la herramienta, se puede usar lodo bentonítico que ayuda a estabilizar el suelo y es desalojado de la perforación por el concreto durante el vaciado debido al bajo peso volumétrico. Micropilotes. Otra modalidad para apoyar cimentaciones en estratos profundos es construir una perforación de diámetro relativamente pequeña, de 10 a 15 centímetros, atravesando los estratos superiores poco competentes y llevando la perforación hasta una profundidad de empotramiento importante en el estrato resistente. El proceso constructivo es, primero, debido al pequeño diámetro de la perforación, se introduce un atado de varillas de refuerzo con un tubo de PVC, con perforaciones cada cierta profundidad cubierta por una membrana de caucho. Segundo, posteriormente se hace una inyección de lechada de concreto a través del llamado tubo de manguitos, con el objeto de ensanchar el pilote dentro del estrato portante. Una recomendación importante para este procedimiento es previamente hacer un ensayo de presión de inyección. El uso de micropilotes en cimentaciones. Cimentaciones de nueva ejecución. En obras de nueva planta con cimentación profunda, su uso se limita a aquellos casos que por razón de espacio, acceso o fuerte inclinación del terreno no sea posible ejecutar otra técnica. También en casos aislados como en cimentaciones en las que se prefiere un mayor reparto de cargas en el terreno. Cimentaciones de elementos muy esbeltos. Torres eléctricas, mástiles, carteles publicitarios requieren de una cimentación que soporte altas cargas de tracción. Con los micropilotes obtenemos una capacidad de tracción muy cercana a la de compresión. En la estabilidad de taludes. Los micropilotes no solo soportan los esfuerzos a tracción, sino pueden contar con una muy buena resistencia al cortante. Se combinan con un anclaje superficial u otras técnicas de sustentación del terreno que se amarran a los micropilotes. La siguiente imagen ilustra el proceso constructivo de un micropilote. Pilotes tipo Mega. Los elementos pueden ser de sección cuadrada de 45 por 45 centímetros o circular con un diámetro de 23 centímetros a 45 centímetros. Este tipo de pilote está concebido para la reparación bajo obras en construcción y en el refuerzo de cimentaciones. El hincamiento se realiza mediante un gato hidráulico con la ventaja de que puede realizar la operación de hincamiento en espacios limitados. El proceso constructivo es, primero, este sistema consiste en hincar un tramo de pilotes cortos con punta y un cable de postensado anclado a este por medio de un gato hidráulico, que hace reaccionar contra la estructura existente. Segundo, posteriormente se hinca el tramo del pilote con una perforación interior por la que se introduce el cable. Tercero,
Cuando se llega a la profundidad deseada, se llena con la lechada la perforación que contiene el cable y se realiza un post-tensionado para garantizar la integridad del pilote. Sus aplicaciones son para, para la recimentación de edificios existentes en los que se debe construir los pilotes en espacios reducidos, como sótanos o primeros pisos. La siguiente imagen muestra las partes de un pilote tipo Mega: la viga de relleno, el gato hidráulico, la bomba y la sección de hormigón prefabricado de 30 por 30 por 75 de. Bueno, ahora vamos a hablar acerca de las pilas o pozos de cimentación, que en francés se les llama caisson. Este es otro tipo de cimentación profunda, además de las anteriormente expuestas. Estas se utilizan en suelos blandos donde no es adecuado la cimentación superficial. A diferencia de las cimentaciones profundas anteriormente expuestas, este tipo de cimentación requiere soportar cargas horizontales o inclinadas adicionales a la carga vertical que actúa sobre ellas. Esto principalmente se puede dar en corrientes de agua de gran velocidad y profundidad, como ocurre en las pilas para puentes sobre ríos que tienen que soportar una carga lateral por fuerza de viento en la superestructura, además de la tracción de los vehículos que usan el puente, de las corrientes en el río y también se puede generar muchas veces por los escombros flotantes o del hielo que está pasando por el río o por el canal donde se haya construido dicha pila. También se debe tener en cuenta algunas características que tienen esta cimentación profunda. Y es que a diferencia de los pilotes preexcavados, sus diámetros son mayores a 80 centímetros. Y generalmente o siempre se deben construir en situs, no pueden ser prefabricados, ya que pues se construyen a medida y de acuerdo a las características del suelo. Otra particularidad entre sus características es que a medida que se va construyendo, se va excavando el terreno, es decir, que se excavan 80 centímetros de terreno. eh, Esos 80 centímetros son los que se van a construir en ese momento del caisson. Unas recomendaciones que se deben tener para la construcción son, primero, que la perforación puede hacerse con o sin los lodos bentónicos que sirvan para estabilizarla en el caso de que la cohesión del suelo no permita que las paredes de la perforación sean estables. Y otra, en el caso de suelos con presencia de rocas de gran tamaño que impidan ser realizadas por procedimientos anteriores, se debe recurrir a excavaciones manuales, como les había comentado anteriormente, con un diámetro mínimo de fuste de 1 metro. Entonces, como les venía comentando, en excavaciones de materiales granulares, el vaciado se tiene que recurrir de pilas en las que se realiza el entubado con camisas de acero o tubos de concreto. Mediante una almeja que se va retirando el material en el interior del tubo del entibado, provocando su penetración por peso propio o ayudado de gatos hidráulicos. Y por último, una vez que se haya llegado a la profundidad recomendada en el estudio de suelos, se puede colocar la armadura o hacer el vaciado, al mismo tiempo que se puede retirar el entibado. Podemos ver las diferentes partes de un caisson, que, bueno, una característica de ellos es que tienen pata de elefante o campana. También en su parte superior eh, tienen una corona, que es la zona superior reforzada o el anclaje que va a ser pues, a futuro el anclaje de las columnas. Tienen un fuste que es como el cuerpo del caisson, que es la zona cilíndrica, que el refuerzo no es indispensable, pero pues ya depende del calculista si desea reforzar esta parte de el caisson. Además de eso, se construye una campana o pata de elefante, como se les llama coloquialmente, que es un ensanchamiento para reducir la presión de contacto. Y por último, pues aquí podemos ver eh, cómo cómo se construyen o se quedan luego como de entrar en el suelo, y cómo podemos ver eh, cómo van a quedar si están construidos para un puente, principalmente se utilizan para puentes, y cómo van a quedar anclados al suelo cuando existe un canal o un río. Y bueno, esto sería como la última parte de la exposición. Muchísimas gracias.